diferentes tamaños, están apoyadas en dos caballetes con un poco de goma espuma aquí para amortiguar el golpe. Y este es un instrumento increíble porque, veis, se toca entre dos personas. Entonces se improvisa mucho y es un sonido muy mágico, ¿no? Y como se toca entre dos, pues le he invitado a Eloy y le he hecho un cursillo rápido aquí abajo de 10 minutos. Y como Eloy es muy listo, lo ha aprendido fantástico, ¿eh? Se nota que es de Monterroso. Sí, ahí. Entonces fijaros el sonido de la chalaparta, ¿eh? Fijaros qué bonito. ¡Buah! Una maravilla, Eloy, ¿eh?